Bienvenido a una lección sobre la multiplicación y división de enteros. Avancemos y comencemos. Primero comencemos hablando de algunas ideas preliminares. Primero, la multiplicación de números naturales puede ser visto como una suma repetida. Entonces, por ejemplo, podemos ver 3 veces 5 para significar 3 grupos de 5 o 5 más 5 más 5, lo que equivaldría a 15. La misma idea, 6 veces 4 significa 6 grupos de 4, lo que nos daría 24. La segunda idea es la propiedad conmutativa. Cuando se multiplican dos números, su producto es el mismo independientemente del perdido. Entonces, por ejemplo, 4 veces 2 es igual a 2 por 4, que es igual a 8. Comencemos hablando sobre el producto de un número negativo y un número positivo. La mayoría de los libros de texto establecen la regla de multiplicar un número positivo y un número negativo, multiplica sus valores absolutos y la respuesta es negativa. Entonces 4 veces negativo 3 nos daría 12 negativo. Pero para justificar esto, podríamos pensar en 4 veces negativo 3, ya que queremos 4 grupos de 3 negativos. ¿O queremos agregar 3 negativos a sí mismos 4 veces? Que, por supuesto, nos daría 12. Negativo. De nuevo, queremos 4 grupos de 3 negativos y luego los sumamos. En el segundo problema, negativo 2 veces positivo 5 será igual a negativo 10. Pero nuevamente, podríamos reescribir esto como 5 veces negativo 2. Que por supuesto sigue siendo negativo 10, pero ahora podemos aplicar la misma idea. Queremos 5 grupos de 2 negativos, por lo que queremos sumar 5 grupos de 2 negativos. Lo que nos daría el negativo 10. La idea de la multiplicación como suma repetida se rompe un poco cuando comenzamos a hablar de multiplicar fracciones positivas y negativas. Este video se enfoca principalmente en enteros, pero en este punto cuando introducimos fracciones, solo queremos pensar que un momento positivo será negativo. Luego simplemente nos multiplicamos en la parte superior. Eso sería 2 veces 4, lo que nos daría 8. 3 por 5 serían 15. Realmente lo que estamos haciendo aquí es que queremos 2/3 de los 4/5 negativos. Entonces podríamos pensar en dividir esto en 3 partes y luego tomar 2 de ellas. Pero eso se vuelve un poco más complicado cuando tratamos con fracciones. Entonces, nuevamente, en este punto simplemente seguiríamos la regla. Luego, el producto de dos números negativos. Para multiplicar dos números negativos, multiplicamos sus valores absolutos y la respuesta es positiva. Nuevamente, esta regla es correcta, pero en realidad no justifica por qué un negativo multiplicado por un negativo es positivo. Así que echemos un vistazo a estos dos ejemplos primero. Negativo 4 veces negativo 3 sería un 12 positivo basado en esta regla. Negativo 2 veces negativo 5 sería positivo 10. Pero tomemos un momento y justifiquemos por qué esto sería cierto. Recuerde que cuando anotamos el número negativo 4, podríamos pensar en esto como lo opuesto a 4 positivo. Entonces, cuando multiplico esto por 3 negativos, podría ver esto como lo contrario de positivo 4 veces negativo 3. Bueno, según nuestro argumento anterior, positivo 4 veces negativo 3 es negativo 12, y lo contrario de negativo 12 sería positivo 12. Lo mismo para este segundo ejemplo. Podríamos pensar en esto como lo opuesto a 2 veces negativo 5. Eso sería lo opuesto a 10 negativo o 10 positivo. Si todavía no es lo suficientemente convincente, podríamos volver a la idea de que la multiplicación es una suma repetida. Si miro negativo 4 veces negativo 3. Volviendo a la idea de que la multiplicación es una suma repetida. Bueno, aquí, si quiero un número negativo de 3 negativos, esto se traduciría en una resta repetida. Entonces, si quiero 4 negativo de 3 negativo, tendría que restar 3 veces negativo. Bueno, sabemos que al sumar y restar enteros, restar un negativo es lo mismo que sumar un positivo. Entonces esto se traduce en 3 más 3 más 3, más 3, que es igual a positivo 12. Así que podrías pensar en multiplicar un negativo por un negativo como resta repetida.
pero creo que la idea de tomar lo opuesto de un positivo por un negativo es un poco más clara. Luego, cuando se multiplican tres o más números, podemos multiplicar dos a la vez, y seguir las reglas que ya hemos discutido, o el producto de un número par de números negativos es positivo y el producto de un número impar de números negativos es negativo. Entonces, por ejemplo, en la parte A aquí tenemos tres negativos. Los números se multiplican juntos. 3 es extraño, por lo tanto, este producto debe ser negativo. Entonces podemos simplemente multiplicar el valor absoluto de estos juntos. 2 por 3, que serían 6, multiplicado por 5 nos daría 30. Pero ya sabemos que nuestra respuesta será negativa. En la parte B, tenemos 4 números negativos. Siendo multiplicado juntos entonces tenemos un número par de números negativos. Por lo tanto, nuestro producto será positivo. Así que ahora podemos multiplicar el valor opuesto de estos. Entonces 1 por 5 es 5, por 2 es 10, multiplicado por 3 es 30. Nuevamente, nuestro producto es positivo. Tengo un par de ideas que quiero discutir. La siguiente es la propiedad de multiplicación de 0. Para cualquier número real A, 0 por A es igual a por 0 que es igual a 0, lo que significa que el producto de 0 y cualquier número será 0. Entonces 5 veces 0 es 0. 0 por 5 es igual a 0. Ahora, hablemos de las reglas generales para, no solo la multiplicación, sino también la división. Las reglas para la multiplicación y división de números de signos son las mismas. Si está multiplicando o dividiendo dos números donde los signos son iguales, tanto positivos como negativos, la respuesta es positiva. Y si los dos números tienen signos diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, la respuesta será negativa. Para resumir aquí, si tenemos un positivo por un positivo, obtenemos un positivo, pero también, un negativo por un negativo es positivo. Entonces, si los signos son los mismos, la respuesta será positiva. Si los signos son diferentes, la respuesta será negativa. Lo mismo es cierto para la división. Entonces, si usamos esas reglas aquí, un positivo dividido por un negativo será negativo. 14 dividido entre 2 es 7, entonces tenemos 7 negativos. Un negativo dividido por un negativo será positivo. 24 dividido entre 6 es igual a 4. En el número 3, lo tomaremos de 2 en 2, ya que la división y la multiplicación tienen la misma prioridad. Estamos realizando el orden de las operaciones. Un negativo dividido por un negativo será positivo. Entonces aquí tenemos 2 positivo 4 veces negativo 2. Y ahora un positivo por un negativo es negativo, entonces tenemos un negativo 8. Bien, echemos un vistazo a la división que involucra 0. Para cualquier número real k dividido entre 0 es indefinido. Entonces los dos ejemplos. Primero, tenemos 12 divididos por 0. El segundo ejemplo que tenemos es 0 dividido por 5. La forma en que recuerdo esto es que miro esto y creo que algún número k sobre 0. Entonces, si piensas k sobre o o ko. Si sabes algo sobre boxeo o artes marciales mixtas, creo que no estoy definido cuando veo la palabra ko. En el segundo ejemplo, 0 sobre 5, creo que 0 sobre k u ok. Y ok significa que podemos realizar esta división. Está definido y es igual a 0. Terminaremos pensando en un poema que podamos usar para recordar las reglas para multiplicar y sumergir enteros. Así es como funciona. La palabra odio representa un número negativo y la palabra amor representa un número positivo. Entonces, si amas amar, o si tienes algo positivo y positivo, entonces amas. Entonces el producto o el cociente serán positivos. Si amas odiar, entonces odias. Por lo que eso significa que un resultado positivo y negativo da como resultado un resultado negativo cuando multiplicas o divides. Luego, si odias amar, o tienes un negativo y un positivo, entonces el resultado será negativo cuando multipliques o dividas. Por último, si odias odiar, tienes un negativo y un negativo, entonces amas. Entonces, si multiplicas o divides un negativo por un negativo, obtienes un positivo. Entonces, una vez más, si amas amar, entonces amas. Si amas odiar, entonces odias. Si odias amar, entonces odias.
Si odias odiar, entonces amas. Gracias, tenga un buen día.